Buenas tardes, muchísimas gracias. Primero agradecer al comité organizador por la invitación. Bueno, para mí es un placer entero el poder hablar de algo que personalmente me apasiona mucho, que es la cápsula endoscópica. Bueno, la guía de exposición va a ser sobre las generalidades de la cápsula endoscópica, un poco de lo que son las indicaciones de la cápsula en la patología del intestino delgado y un punteo de lo que son las perspectivas a futuro de la cápsula endoscópica. Dentro de las generalidades, quisiera un poco recordar lo que es la creación de la cápsula endoscópica, que estuvo a cargo de un grupo israelí y londinense, encabezado por el doctor Gabriel Idan y Gabriel Meron, quienes en el año 1997 empiezan sus primeros estudios de cápsula endoscópica en pacientes humanos, ¿no? Creando la empresa Given Imagen para poder justamente empezar con estos estudios. En el año 2000 se presenta por primera vez las publicaciones de estos estudios en la DDW de San Diego y su primera publicación en la revista Nature, ¿no? Con el título, como lo ven ahí, cápsula endoscópica inalámbrica, el disconfort del estudio de la patología del intestino ha quedado en el pasado. Y bueno, en ese mismo año consiguen la aprobación de la FDA y de la Comunidad Europea, comercializándose, sí, por primera vez el primer prototipo de lo que es la cápsula endoscópica, con unas medidas de 26 y 11 milímetros, una cápsula bastante pequeña. En ese momento solamente 2 fotografías por segundo, una duración de 6 horas para el estudio y bueno, la transmisión ya en ese momento era por radiofrecuencia. Actualmente, ¿qué tenemos en el mercado? Bueno, como lo saben, la cápsula endoscópica actualmente, la que se ha desarrollado con mayor probabilidad es la de PillCam, la de Medtronic, que tiene varias series que estudian distintos segmentos del intestino delgado. Las otras cápsulas que están en el mercado son muy similares en cuanto a lo que es a lo que son sus características, bastante parecidas a la SB3 que tiene PillCam. Y bueno, la mayor parte de las cápsulas se transmiten por medio de lo que son radiofrecuencia y hay una de ellas, la CapsoCam, que, bueno, necesita devolver la cápsula para poder hacer recién el estudio, ¿no? La ventaja de esta es que tiene una visión en 360 que las otras cápsulas no completan. Dentro de las indicaciones que están validadas por las revistas internacionales para la cápsula endoscópica, la principal de estas es sobre todo el estudio y la sospecha del sangrado de intestino delgado, la enfermedad inflamatoria y la enfermedad celíaca, los síndromes polipósticos y los tumores de intestino delgado. Hay otras muchas patologías en las cuales podemos utilizar la cápsula endoscópica, por ejemplo, las enfermedades, las vasculitis, también se utilizan con síntomas específicos como lo que es el dolor abdominal o la diarrea crónica, pero estas indicaciones todavía no están bien validadas en cuanto a consensos internacionales. Bueno, vamos a hablar en específico de lo que es la principal indicación de la cápsula endoscópica, que es la sospecha del sangrado de intestino delgado, lo que antes conocíamos como hemorragia digestiva oscura y que esta terminología fue cambiada en el 2005 por la American College of Gastroenterology, cambiando esta indicación para que en la actualidad hablemos de hemorragia digestiva oscura cuando ya tengamos un estudio específico completo del intestino delgado, ya sea por cápsula endoscópica, ya sea por enteroscopía o por un estudio de imagen, ¿no? La hemorragia del intestino medio es la que se presenta entre el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal. Representa solamente un 5 o un 10% de todo lo que es el sangrado digestivo, ¿no? Y como ustedes lo saben, es un desafío diagnóstico muy importante para el gastroenterólogo y el endoscopista. Esta puede presentarse de manera evidente cuando se puede corroborar por medio de melenas o hematoquesia, ya sea con alteración hemodinámica o no del paciente, o puede también encontrarse de una manera oculta, ¿no? Con anemia ferropénica o sangre oculta en heces. Cuidado con la sangre oculta en heces, que no es cualquier test el que nos va a especificar el sangrado de intestino medio. Es más bien el test que perfila la hemoporfirina, el que es mucho más específico. Algunos test inmunológicos sí pueden dar positivo en sangrado de intestino medio, pero no son todos, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el estudio y la sospecha del sangrado de intestino medio, lo principal que tenemos que hacer es
tener una videogastroscopía y una videocolonoscopía normal. La mayor parte de las guías tienen un consenso de que es necesario valorar la necesidad o no del second look. ¿Por qué? Porque en muchos estudios se ha visto que hay un rendimiento diagnóstico del second look de un 7 a un 25% de lesiones que se pueden encontrar que no se vieron en las primeras endoscopías, ¿no? Entonces, esto de acuerdo a la calidad de la endoscopía es algo que tenemos que preguntarnos siempre que empecemos a estudiar el intestino delgado. Bueno, ¿y por qué la cápsula endoscópica en la hemorragia digestiva media? Bien, es un método no invasivo, cómodo, visualiza el intestino delgado en la totalidad, en un 90% de los casos, tiene una capacidad diagnóstica muy elevada, muy alta sensibilidad. Lo más importante, tiene un valor predictivo negativo muy alto. Esto quiere decir que si la cápsula no ve lesiones, muy probablemente el paciente no las tenga. El diagnóstico y el tratamiento se pueden hacer de una manera precoz y, por supuesto, nos ayuda a encontrar el abordaje más adecuado para el paciente. Junto con esto, nos ayuda a reducir los costos, porque sabemos que estos pacientes son pacientes que tienen altas estancias hospitalarias, muchas videogastroscopías y videocolonoscopías, y son pacientes que vienen recurrentemente siempre a la consulta. Bueno, hablemos un poco acerca de lo que es el rendimiento diagnóstico de la cápsula endoscópica. En la hemorragia digestiva media, los estudios varían entre un 38 y un 83% de rendimiento diagnóstico para la cápsula. Tiene una alta sensibilidad, un 95%, y una especificidad del 75%, pero si las comparamos con otras técnicas, como son la Enterotac, que solamente tiene un rendimiento diagnóstico del 24% en la hemorragia digestiva media, y lo que es la Angiotac, que está por cerca del 50 y tantos por ciento, la cápsula endoscópica tiene un rendimiento superior al 72%. Pero comparémoslos con estudios que puedan valorar en realidad el intestino delgado, ¿no? Entonces, cuando lo comparamos con una enteropatía por pulsión, como se ven en los metaanálisis de arriba, podemos ver que la cápsula endoscópica tiene un mayor rendimiento diagnóstico que estos. Bueno, y es evidente también, ¿no? La enteroscopía por pulsión no nos permite estudiar todo el intestino en su totalidad, pero la enteroscopía doble balón sí nos permite hacerlo. Y si ustedes se fijan, tiene un rendimiento diagnóstico muy similar al que tiene la cápsula endoscópica. Entonces, con esto, y basados en la complejidad que tiene una enteroscopía con doble balón, una enteroscopía profunda, la cápsula endoscópica es el estudio de elección para el intestino, para la hemorragia digestiva media, ¿no? Como la mayor parte de las guías lo proponen en estos últimos tiempos, ¿no? Ya sea que se presente con sangrado oculto o evidente, la primera línea de investigación es la cápsula endoscópica. Y bueno, si ya sabemos que la cápsula endoscópica es nuestra primera línea de elección, ¿cuándo la hacemos? Hay varios estudios en los últimos años que se han realizado que nos muestran cuándo es mejor realizar la cápsula endoscópica. La mayor parte de ellos coincide en que tiene que ser antes de los 14 días, pero hay un estudio en el cual se ha visto que mientras antes hagamos la cápsula endoscópica, es mucho mejor. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en estos estudios clínicos que han sido publicados, en sangrados activos, el rendimiento de la cápsula endoscópica mejora muchísimo, ¿no? Como pueden ver en estos estudios, en el 100% de los pacientes es superior al 90% lo que se presenta el reconocimiento de la localización de las lesiones. En el último estudio se puede ver que de 55 pacientes, más de 40 se localizó el sangrado en el momento en el que se le realizó la cápsula endoscópica. Todos estos estudios realizados con hemorragias digestivas medias activas, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que estamos buscando con la cápsula endoscópica? Lo que estamos buscando con la cápsula endoscópica son lesiones que nos justifiquen la hemorragia digestiva. La mayor en frecuencia y la principal son las lesiones vasculares, sobre todo las angiodisplasias, con las cuales la cápsula endoscópica tiene alta sensibilidad y especificidad. También nos permite poder hacer el diagnóstico del sangrado activo, de otro tipo de lesiones vasculares, como son flebectasias, de la foie, incluso varices intestinales, ¿no? Pero también buscamos lesiones erosivas,
Dentro de las lesiones erosivas, las más frecuentes, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, por supuesto, las enteritis por Aines, las enteritis infecciosas, los pólipos, los tumores con erosiones y otras como la enfermedad celíaca que pueden justificar la hemorragia digestiva media. Bueno, ¿y qué pasa si la cápsula endoscópica es negativa? También nos aporta muchísimo una cápsula negativa, ¿no? Tenemos factores, como se puede ver en este estudio, de resangrado. En el estudio me llamó muchísimo la atención que si ustedes ven el rendimiento y la probabilidad de resangrado con una cápsula negativa, es cerca del 20%, muy similar a lo que se ve en este estudio, que es la probabilidad de resangrado cuando se encuentra una lesión y esta lesión es tratada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muy probablemente si una cápsula endoscópica es negativa, el paciente no vuelva a resangrar. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este escenario lo que tenemos que hacer es valorar todo lo que son los elementos de resangrado, ver si se trata de una hemorragia digestiva de origen oscuro, oculto, abierta, si ha sido un procedimiento incompleto, si es un paciente anticoagulado o tiene cirrosis, si tiene ya antecedentes de angiodisplasias previas, si el operador tiene poca experiencia o si el tiempo del sangrado ha sido largo, ¿no? En estos casos sí ameritaría replantearnos el volver a hacer una cápsula endoscópica o el introducir otro estudio de investigación del intestino delgado como una enteroscopía. No, pero en la mayor parte de los casos, la alternativa que tenemos es esperar y ver, porque muy probablemente el paciente no vuelva a sangrar. La segunda indicación importante y tal vez en la que ha tenido más desarrollo la cápsula endoscópica en estos últimos años es la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿En qué escenarios nos sirve la cápsula endoscópica para estos pacientes? Ante la sospecha de enfermedad de Crohn, ante la enfermedad de Crohn ya diagnosticada, ante la colitis inclasificable o colitis ulcerosa con mala evolución y también nos sirve para ver la recurrencia postquirúrgica. Voy a ir punteando un poco acerca de todos estos diagnósticos. Bueno, sabemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica que afecta todo el tubo digestivo, se manifiesta en brotes y remisiones. El 66 a 90% afecta al intestino delgado y el colon, y hemos visto que hasta un 30%, como lo mencionaba el doctor, simplemente se presenta solamente con lesiones a nivel del intestino delgado, sobre todo del ilion, ¿no? El gol estándar del diagnóstico de la enfermedad de Crohn sigue y va a seguir siendo la videocolonoscopía más ileoscopía. Pero entonces, ¿en qué escenarios nos sirve la cápsula endoscópica? La cápsula endoscópica nos sirve ante la mala evolución o los estudios discordantes de la enfermedad, ¿no? Sobre todo en el concepto de una colitis ulcerosa que no va con buena evolución, se podría estudiar el intestino delgado para ver o descartar lesiones en el mismo. Nos sirve también para poder ver lo que es la extensión de la enfermedad, y este es un punto muy importante que me va a gustar hablar con ustedes, para evaluar la severidad y sobre todo para poder hacer el control de lo que es la cicatrización mucosa. Como pueden ver, mientras más precoz sea el diagnóstico de la enfermedad de Crohn y podamos hacer un tratamiento mucho más específico, es mucho mejor para la evolución del paciente. Los procedimientos diagnósticos en la cápsula endoscópica, específicamente para la enfermedad de Crohn, han desarrollado la necesidad de tener scores específicos que nos ayuden a poder validar los diagnósticos y poder hacer un récord de severidad de los mismos. Bien, la cápsula endoscópica en la enfermedad de Crohn tiene una sensibilidad muy alta, del 60 al 100%, y una especificidad muy baja, ¿no? Por el mismo hecho de que lastimosamente con la cápsula aún no podemos tomar biopsias. El score de Lewis es un score que se ha desarrollado en el sistema operativo de las cápsulas endoscópicas de Medtronic. Es un score que ya está validado, en el cual se evalúa todo lo que es el edema, las ulceraciones y las estenosis, y se puntean los mismos, ¿no? Cuando el score de Lewis es normal o tiene un porcentaje moderado,
Bueno, podemos todavía hacer algunos estudios alternos para poder diagnosticar la enfermedad de Crohn. Cuando es severo, tenemos una muy alta probabilidad de enfermedad de Crohn. El rendimiento de este score es casi del 85% para la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, con este score mejoramos lo que es la probabilidad diagnóstica, nos ayuda a valorar la severidad y sobre todo nos ayuda a una puntuación objetiva para la monitorización de estos pacientes. En el estudio de extensión, ¿cómo es que nos sirve la cápsula endoscópica? Nosotros sabemos que la enfermedad de Crohn L4 es aquella que se presenta con mayores complicaciones, ¿no? Con lo que son la patología fistulizante y estenosante. Entonces, diagnosticarla a tiempo es una ventaja en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto es lo que en lo que nos puede ayudar la cápsula endoscópica. Las guías ECO son bastante contundentes en que para la enfermedad de Crohn siempre tiene que haber un estudio completo del intestino delgado. Si bien no especifican cómo, y durante muchos años hemos hecho este estudio con enteroresonancia y enterotomografía, la cápsula endoscópica hoy en día ha desarrollado nuevas modalidades que nos pueden ayudar a estudiar la extensión. De hecho, la última cápsula que salió al mercado es la cápsula de Crohn, Pilcam Crohn, que está hecha para estudiar de manera panendoscópica desde la boca hasta el ano a los pacientes y poder evaluar sobre todo en un contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, de enfermedad celíaca. Ya el reporte de los diagnósticos vienen con estudios de extensión y de severidad, como lo pueden ver ahí, de las lesiones, ¿no? Y esto nos ayuda a ser un poquito más objetivos en cuanto a lo que es el tratamiento. Bueno, ¿y cómo nos ayuda en la cicatrización mucosa? Si bien en la enfermedad de Crohn tenemos una afectación transmural bastante importante en la cual estudios como los estudios de imágenes como la enteroTAC y la enteroresonancia nos ayudarían muchísimo, cuando el paciente va evolucionando en mejoría, no nos ayudan con los últimos. ¿Por qué? Porque necesitamos para poder ver una remisión completa, tener la remisión, la curación mucosa, ¿no? Y la única manera de poder ser objetivos con esto es mediante una cápsula endoscópica que nos va a ayudar en la monitorización justamente de la cicatrización y nuestra respuesta al tratamiento, por supuesto. En cuanto a lo que es el estudio de la colitis ulcerosa con mala evolución o la colitis inclasificable, se ha visto que la cápsula endoscópica tiene un muy buen rendimiento diagnóstico, ¿no? Sabemos que hasta un 10 a un 15% de las colitis inclasificables pueden desarrollar Crohn en los próximos 25 años, ¿no? Esto obviamente va a cambiar la evolución, el manejo y el pronóstico de nuestros pacientes. Como pueden ver en estos estudios de investigación que se hicieron en pacientes con colitis indeterminada, estos pacientes se clasificaron de esta manera sin tener estudios del intestino delgado. Y una vez que se realizaron los estudios del intestino delgado, hasta un 30 a un 40% de ellos pudieron encontrarse lesiones a nivel intestinal. Lo que me llamó mucho la atención es que si ven en este estudio que está hacia la izquierda, lo que subrayé en rojo, estos pacientes que tenían el diagnóstico de colitis ulcerosa con lesiones a nivel de lo que es el intestino, 7 de ellos ya estaban con colectomías totales. Bien, en la recurrencia posquirúrgica de la enfermedad de Crohn, ¿cómo nos puede ayudar la cápsula endoscópica? Ustedes saben que para poder valorar la recurrencia posquirúrgica, nosotros nos basamos en lo que es el índice de Rugets, que valora la anastomosis y el neoilion, ¿no? Si bien nosotros hacemos esta evaluación por medio de lo que es la videocolonoscopía con ileoscopía, se ha visto que la cápsula endoscópica también tiene un gran rendimiento diagnóstico en este tipo de pacientes. Nos ayuda a valorar con bastante comodidad y seguridad las anastomosis, los neoilions, y nos permite también estudiar la proximidad del intestino delgado en estos pacientes. Bueno, como otra indicación que las guías avalan para la cápsula endoscópica está la enfermedad celíaca. Como nos explicaba la doctora Olano, el diagnóstico de la enfermedad celíaca se basa sobre todo en el conjunto serológico, clínico y endoscópico de la enfermedad. Si bien
enfermedad celíaca, el diagnóstico endoscópico se hace por medio de videogastroscopía con toma de biopsias duodenales, hay un 1% de pacientes que se caracterizan por tener una enfermedad celíaca distal en parches. Entonces, en este tipo de pacientes, ante una duda diagnóstica con serología positiva e histología negativa, nos serviría mucho lo que es la cápsula endoscópica para poder descartar que no se trate de estos pacientes, ¿no? Como ustedes ven, las guías validan lo que es esta recomendación y como pueden ver en las imágenes, la cápsula endoscópica es un método que evalúa muy bien tanto los elementos de atrofia duodenal e intestinal, ¿no? El patrón en mosaico, los pliegues festionados se ven bastante bien. Pero también nos sirve en otros escenarios. Nos sirve para ver lo que es la enfermedad celíaca no respondedora, cuando tenemos más de 6 meses con dieta libre de gluten y el paciente continúa con los síntomas para ver si estos pacientes han mejorado realmente la atrofia vellositaria. También nos sirve en la enfermedad celíaca refractaria, cuando los pacientes que están en dieta libre de gluten por más de un año aún siguen teniendo los síntomas, sobre todo para valorar el hecho de que puedan tener complicaciones como es la yeyunitis ulcerativa o como los linfomas. Otra de las indicaciones que está validada para la cápsula endoscópica son los tumores intestinales. Bien, si bien no son muy frecuentes y se presentan solo en un 1 a un 3% de todos los tumores del tubo digestivo, los más frecuentes que encontramos y que son los tumores del estroma gastrointestinal, el adenocarcinoma, los tumores neuroendocrinos, los linfomas, las metástasis y las lipomas, que pueden ser diagnosticados por la cápsula endoscópica. ¿Cuál es la desventaja en este diagnóstico? La desventaja es que hay un riesgo de retención de la cápsula de un 2 a un 27% aproximadamente, pero dentro de todo nos ayudan a hacer un diagnóstico precoz de este tipo de lesiones antes de que los pacientes puedan manifestar síntomas obstructivos. ¿Cuáles son las características de los tumores que nos van a hacer, que nos va a ayudar a evaluar la cápsula endoscópica, ¿no? O sea, se pueden reconocer fácilmente los tumores en una cápsula endoscópica si estos se presentan como tumores que erosionan la mucosa, se presentan como tumores que improntan la luz o se presentan como compresiones extrínsecas. Obviamente, como no tenemos la capacidad diagnóstica ni la toma de biopsias en este caso, también se han desarrollado varios índices para poder tener un diagnóstico más certero. Dentro de estos, el más utilizado es el índice de SPICE. El índice de SPICE lo que hace es nos ayuda a determinar las características de la tumoración, de acuerdo a si esta tiene bordes definidos, si la altura es mayor que la anchura o si se presenta con erosiones a nivel de la mucosa. Y este score es bastante específico para poder hacer el diagnóstico de tumores de intestino delgado. En caso de los tumores, de diagnosticar un tumor de intestino delgado, lo que las guías actuales recomiendan es que se complete con un estudio de imagen, una TAC, una resonancia magnética e incluso una enteroscopía con doble balón para la toma de biopsias. Si la probabilidad del tumor es bajo con estos índices y scores, lo que se puede hacer es esperar, volver a hacer una cápsula endoscópica o incluso hacer un estudio de imagen como una enteroscopía. Bueno, la indicación de la cápsula endoscópica en los síndromes polipósicos está bastante definida. Sabemos que he querido clasificar los síndromes polipósicos en amartomas y adenomas como para no extender mucho lo que es la indicación de la cápsula en la presentación. Pero sabemos que estos síndromes tienen sus recomendaciones de cribado, porque la mayor parte de ellos degenera hacia neoplasias. Y si no degeneran, pueden producir algunas complicaciones a nivel intestinal. Pero como ven, las recomendaciones de cribado siempre están basadas en lo que son los estudios de colonoscopía sobre todo. En la poliposis adenomatosa familiar específicamente, los pólipos en el intestino delgado son frecuentes, son más frecuentes de proximal a distal, pueden degenerar obviamente en un 100% de los casos a un adenocarcinoma en la evolución de la enfermedad. A nivel del intestino delgado lo que vemos son lesiones vellosas, planas,
Y obviamente las indicaciones de valoración del intestino delgado también están basadas en relación a lo que son los criterios de Spiegelman, ¿no? Entonces, en un grado 3 o 4 de Spiegelman está indicado evaluar el intestino delgado con una cápsula endoscópica, ¿no? El inicio del cribado todavía no está bien validado. Lo que se recomienda es que al inicio del diagnóstico tengamos una cápsula endoscópica de control y bueno, los intervalos sean individualizados para cada paciente. En cuanto a lo que son los síndromes sambartomatosos, en especial el síndrome de Peutz-Jeghers, también se presenta muy frecuente lo que son los pólipos a nivel del intestino delgado, con mayor frecuencia en yeyuno e ilion. No, estos también pueden degenerar en que es muy poco frecuente, pero lo que sí en estos casos son lesiones voluminosas, ¿no? Que pueden producir obstrucción, hemorragia e incluso intususcepción. Entonces es por eso que las guías de la ESGE recomiendan que en este tipo de pacientes se realice un diagnóstico, o sea, una cápsula endoscópica al inicio, cuando se hace el diagnóstico, y que la vigilancia de esto sea cada 2, 3 años. Obviamente hay que individualizar a cada paciente y lo que se recomienda es que al encontrarse pólipos mayores de 10 milímetros se haga una polipectomía por enteroscopía. Bueno, esas son las indicaciones que están validadas. Como les decía, hay muchas otras indicaciones para la cápsula endoscópica. Se ha visto que la cápsula endoscópica tiene un rendimiento diagnóstico bastante importante en lo que es la enteropatía por Aynes, incluso se utiliza bastante en lo que es la enfermedad de injerto contra huésped para poder valorar el intestino de estos pacientes. Bueno, pero a manera de finalizar, quería también proyectar un poco de lo que son las perspectivas a futuro de la cápsula endoscópica. Si bien en este momento se están trabajando en las limitaciones que actualmente tiene la cápsula endoscópica, como trabajar en la exactitud de la localización, todavía tenemos una imposibilidad de la toma de biopsias y tenemos limitación terapéutica. Ya hay varios prototipos que se están realizando a nivel mundial dentro de lo que son las cápsulas endoscópicas. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de cápsulas robóticas que lo que en el futuro podrán hacer será tomar biopsias o incluso las cápsulas que van a poder hacer terapéutica por medio de la liberación de fármacos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y bueno, hay que ver bien las indicaciones de la cápsula endoscópica. Cuando la cápsula endoscópica está bien indicada, tiene un rendimiento diagnóstico altísimo.